Dustale, el laberinto debajo de la montaña. Urk. ¿Quién dijo que el sueño era una muerte temporal? Eso era mentira. Quienes despertaban en la limítrofe del alba y el amanecer debían haber salido del reino del sueño, ya fuera de un reino el ensueño o una pesadilla. Pero un monstruo era la excepción. Fue en ese momento que, Sans el esqueleto, se levantó de la muerte. Apartó la manta de una patada y jadeó en busca de aire. Sus costillas, ahora restauradas, aún palpitaban de dolor. Recorrió con el dedo angular de su camiseta, empapada en un sudor frío, y sintió como las costillas se le habían vuelto a unir. La marca grabada por el humano no solo añadía otra repetición de la muerte a su vida, sino otra línea más a otra que se repetía ese mismo día. Había fracasado en su intento de detener al humano otra vez. Era algo que ya había experimentado incontables veces, pero aún seguía sin comprender cómo la batalla que acababa de tener lugar hace unos momentos se convirtió en algo que jamás sucedió. Sus extremidades, agotadas como nunca antes lo habían estado, ni siquiera le dolían. Si no fuera por el dolor persistente de sus costillas, abiertas por el compás de una fría hoja filosa de color rojo, podía haber descartado todo como una vivida y terrible pesadilla. Incluso ese dolor se desvanecía gradualmente. Aunque apenas logró reprimir la intensa luz dorada en las cuencas de sus ojos, Sans no se movió ni un solo centímetro, como si estuviera clavado en esa misma posición sobre la cama. Sus huesos estaban intactos tras la batalla, pero no quería levantarse. En cambio apenas murmuró algo parecido a un lamento desde lo más profundo de su ser. Niño. ¿Qué demonios pretendes hacer aquí? Sabía que su hermano se preocuparía si seguía acostado así, pero lo único que pudo hacer fue mover las duras puntas de sus dedos. Sans. Papyrus gritó desde afuera de la puerta. Su voz fuerte y clara sonaba lejana para Sans. Seguía atrapado en la cama, e incluso sin un espejo, él supo de inmediato que su expresión estaba hecha un desastre, y de que él no quería ver a su hermano preocuparse al verlo de esa manera. Sigues durmiendo. Huesos vagos. Papyrus parecía insatisfecho, pero Sans pensó que era lo mejor. Al menos significaba que no recordaba semejante experiencia tan horrible. Y quién sabe, a lo mejor ni siquiera hubiera tenido una pesadilla leve, y simplemente pensaba en esto como una experiencia normal del día a día. Uf. No podía estar acostado para siempre, así que Sans dio un suspiro largo y finalmente se sentó en el filo de su cama. Un gran paso hacia adelante. Ahem, Focalizó de dentro hacia afuera, juzgando cómo sonaba adormilado por el sopor. Entonces alzó la voz. Papyrus se encontraba a punto de dar marcha hacia las escaleras para levantarlo personalmente. Papyrus. Los pasos del esqueleto se detuvieron. ¿Ya te levantaste, Sans? ¿Tienes idea de cuánto tiempo queda antes del trabajo? Claro. Entonces ve y haz el desayuno. No hay tiempo que perder, así que será mejor apurarnos. Sans respondió casualmente así a su hermano cuya cercanía, tanto física como emocionalmente optó por tomar la reacción que se esperaba. Sans. ¿Sí? Sans chasqueó la lengua internamente. La pregunta de si había estado teniendo esos extraños sueños en la noche anterior le rondaba la cabeza como la arena. En lugar de preguntar algo sin sentido, Sans vio cómo su hermano ajustaba los rompecabezas a la afuera de su casa. Papyrus ya llevaba 30 minutos recolocando meticulosamente los montones de nieve. ¿Así estaría mejor? Da un poco más a la derecha para que mi magnífico rostro se vea correctamente. Sans, ¿qué te parece? Ya te lo dije, hermano. Incluso si está apagado nadie va a ver tu cara. Vamos, Sans. Ven y dale un vistazo. Está bien, ¿por qué no vienes? Estoy viendo. Papyrus, quien estuvo a punto de patalear y enfadarse, empezó a arreglar los montones de nieve que había removido gracias a sus pisotones. Tal vez en esta ocasión finalmente logre capturar al humano. Ya has dicho eso como un montón de veces. ¿Un montón? Pues eso significa que realmente ocurrirá. Hay quienes dicen que si lo deseas lo suficiente se volverá realidad. Tarareando, Papyrus procedió a revisar el rompecabezas una y otra vez. Sans lo observaba con una expresión difícil en su rostro. La pregunta que no solo había llegado a su boca, sino toda su mente, fue inmediatamente reemplazada por otro pensamiento. ¿Qué demonios debo hacer? Según como lo recordaba, hoy era la 7ª repetición.
Había pasado 6 días en donde todo permanece igual, pero aún así no era capaz de encontrar ninguna solución convincente. La situación en la que se encontraba era tan desesperada que si le dijeran que detuviera una inundación en Waterfall usando una pala oxidada, no sería descabellado decir que era sin lugar a dudas la mejor opción. Allí con la mirada, siguió a su hermano, que estaba muy ocupado pero su mente no paraba de divagar. Así que en lugar de seguirle dándole vueltas a una pregunta sin respuesta, Sans decidió pensar en otra cosa y tomar un atajo. ¿Todo listo, Sans? Hola. ¿Dónde se habrá ido sin decirme esta vez? Papyrus miró perplejo el sitio donde su hermano había estado y al final se fue para ajustar el siguiente rompecabezas. La última vez, y la vez anterior a esa, que Sans supiera, ya había recibido un total de 6 peticiones similares como esa, y aún así nunca logró mantener esa promesa hasta el final. Incluso en los días en los que no recordaba, debió haberla oído cientos no, docenas de veces. Y de lo que estaba más seguro es, que en algún momento las acabaría rompiendo, así que no podía responder fácilmente. Más que la importancia o la seguridad de la promesa, a Sans le aterraba lo que sucedería después de oírla. Por el bien y la seguridad de todos en el subsuelo, y para sortear la barrera que los atrapó bajo tierra, se habían realizado investigaciones en el laboratorio de Outland. El magma hirviente era una excelente fuente de energía mágica, capaz de abastecer el subsuelo durante décadas de ser necesario. Y su susodicha energía hizo posible varios experimentos considerados imposibles en la superficie. Estar atrapado bajo tierra no era del todo malo para el genio científico que ahora yacía desaparecido al caer dentro de su creación. Sin embargo, la investigación privada, lejos de ser para un bien público o para una causa noble, se llevaba a cabo en las habitaciones secretas, tan ocultas que solo los involucrados conocían su existencia, y nadie en su sano juicio se atrevería a preguntar por ellas. Quizás era coincidencia, quizás era el destino o quizás el deseo de esconderse lo que las mantenía en secreto. Nadie lo sabía. Ahí permaneció Sans, de pie en el rincón hueco del almacén, pasando las manos por las paredes lisas. Aquí debe estar. Dudó, inseguro de si poder entrar ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez. Justo como aquella vez, las paredes se abrieron silenciosamente al acercarse. El pequeño esqueleto se detuvo por un momento y luego procedió a entrar. El aire del interior no estaba viciado. Solo el que desapareció conocía el verdadero diseño del laboratorio, así que tomando eso en cuenta, Sans dejó aflorar su curiosidad. Encontró el interruptor de la luz y, al notar el nulo cambio en la disposición de los objetos, casi, por un momento se detuvo a admirar, con una incongruente añoranza y sentimentalidad. Sacudiendo los recuerdos difusos, forzó la palanca de encendido de la enorme máquina que ocupaba el centro y luego pulsó una secuencia de botones que recordaba con las manos, no con la cabeza. Al cabo, la máquina se movió, despertando de su letargo prolongado. El tiempo nunca había sido un objeto físico, por lo que se creía imposible medirlo. ¿Podría existir el tiempo absoluto en el mundo? ¿O el espacio absoluto? Así que la gente simplemente acordó llamar a la unidad en una cierta cantidad de tiempo. Pero un científico admirable lo intentó. La palabra imposible es diferente para algunos, pero esa persona lo interpretaba de una sola manera, un desafío. El tiempo es legible. El tiempo borrado es legible. ¿Cuántas veces el tiempo ha sido alterado? El río que debería fluir con constancia fue agitado por un solo ser, y forzado a moverse en la dirección contraria. El tiempo, deformado desde su concepción, ahora se incrimina a sí mismo a través de la máquina. Los registros cubren el papel blanco, una y otra vez. Al terminar de imprimirse los resultados, Sans tomó el papel con una mano y lo examinó. Sus ojos finalmente se apagaron. El papel negro que solo había visto en pesadillas había llegado a la realidad. Sin darse cuenta, su realidad ya se había trastornado en una pesadilla. La tinta que el papel no podía contener, comenzó a fluir lentamente por la página. Si eso no era una pesadilla, entonces ¿qué lo era? Los registros de un negro fibroso estaban a punto de consumirlo. Sans apartó la mirada a regañadientes del papel oscuro y revisó apresuradamente los indicadores. La máquina no mostraba ninguna falla. La única advertencia era la poca tinta. La máquina confirmó fríamente que funcionaba con normalidad. Sans no podía dudar del diseñador. Tenía que aceptarlo. Este resultado no era un error, y la realidad a la que se enfrentaba era estrictamente eso, la realidad.
Los humanos dicen que hay un infierno bajo tierra. Quizás no era una metáfora ni un símbolo, sino la verdad. Vaya. Ahora sentado en el puesto, usando una calculadora imaginaria, Sans dejó escapar un largo suspiro. Cada vez que intentaba extender sus pensamientos, ese papel negro abarrotaba todas sus fórmulas. ¿Tenía sentido siquiera intentarlo? Una larga sombra cayó sobre él, la sombra de su hermano. Sans no se dio cuenta de que su hermano estaba así de cerca de él, por lo que se enderezó. Sans, terminaste tu patrulla. Al notar algo diferente en su hermano, Papyrus preguntó con preocupación. Sans como respuesta de ello arrugó el papel negro en su mente y lo tiró a la basura. Eso sin lugar a dudas ayudó un poco. Claro. Si no, no estaría aquí sentado. El humano que buscabas ni siquiera está por aquí, ¿verdad? Pero hoy estaba seguro. Ahora Sans vio no solo su preocupación, sino también un pequeño atisbo de decepción asomarse en su tono. Los hombros, naturalmente seguros de Papyrus, se curvaron ligeramente. Quizás, porque pensó que era la 50ª vez, debía tener las mayores expectativas. ¿Estás decepcionado? Los hombros caídos de Papyrus se enderezaron de nuevo. No me decepcionaré. Mañana será hoy otra vez. Nunca sabremos lo que va a pasar mañana. Sans sabía lo que iba a pasar mañana, y se quedó perplejo. Mañana. Y el mañana siguiente, tú estarás. Buena suerte, hermano. Sans dijo sinceramente a su hermano, quien había muerto innumerables veces, una y otra vez. Sí, mañana, cualquier cosa podría pasar.